Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana alguien hablara mal de ti? Si dijera que no eres suficiente, que no eres inteligente, que nunca vas a lograr nada. Ahora una pregunta todavía más importante. ¿Cambiaría eso quién eres realmente? Piénsalo por un momento. Si alguien dice que el sol no existe, el sol no deja de brillar. Y si alguien no ve tu valor, ¿realmente significa que no lo tienes? Quédate conmigo hasta el final porque quiero compartirte una historia y una reflexión que pueden cambiar para siempre la manera en que permites que las opiniones de los demás influyan en tu vida. Vivimos en una época donde parece que el valor de una persona se mide por la cantidad de seguidores que tiene, por los me gusta que recibe o por la aprobación de quienes lo rodean. Subimos una foto y esperamos reacciones, compartimos una idea y esperamos aceptación, tomamos una decisión y buscamos que todos estén de acuerdo. Sin darnos cuenta, empezamos a entregar nuestro bienestar a personas que ni siquiera conocen toda nuestra historia, y ese es un problema enorme. Porque cuando tu autoestima depende de la opinión de los demás, nunca estará en tus manos, siempre estará en manos de alguien más, y eso significa vivir sin verdadera libertad. Hay personas que pasan años intentando demostrar que son suficientes, trabajan más de la cuenta, compran cosas que realmente no necesitan, intentan verse perfectas, dicen siempre que sí para agradar, ocultan lo que sienten, todo porque esperan escuchar una frase. ¡Qué bien lo hiciste! Estoy orgulloso de ti. Eres suficiente. Pero incluso cuando esas palabras llegan, la sensación dura muy poco, porque el vacío nunca desaparece cuando depende de una aprobación externa. Siempre necesitará una nueva dosis. Quiero que imagines algo. Supón que tienes un diamante en la mano. Entras a una tienda donde nadie sabe reconocer piedras preciosas. Uno dice que es un vidrio, otro asegura que no vale nada, otro incluso se ríe de ti por conservarlo. Ahora te pregunto, ¿el diamante perdió su valor? Por supuesto que no. Lo único que ocurrió fue que estaba rodeado de personas incapaces de reconocer lo que tenían enfrente. Y muchas veces eso mismo ocurre contigo. Hay personas que no sabrán valorar tu bondad, otras no entenderán tu forma de pensar, algunas criticarán tus sueños y otras intentarán convencerte de que nunca podrás lograr lo que deseas. Eso habla más de sus límites que de los tuyos. Existe una diferencia enorme entre escuchar una opinión y convertir esa opinión en tu identidad. Escuchar puede ayudarte a crecer, aceptar una crítica constructiva puede hacerte mejor persona, pero creer que eres exactamente lo que otros dicen, eso es otra historia, porque las opiniones cambian. Hoy alguien puede admirarte, mañana esa misma persona puede juzgarte. ¿Vas a cambiar de valor cada vez que cambie la opinión de alguien? Sería una vida agotadora. Piensa en todas las personas que cambiaron el mundo. Muchísimas fueron criticadas. Les dijeron que estaban equivocadas, que era imposible, que estaban perdiendo el tiempo. Si hubieran definido su valor según esas voces, nunca habrían llegado a donde llegaron. La historia está llena de personas que siguieron adelante aunque nadie creyera en ellas al principio. Y eso nos deja una gran enseñanza. No necesitas que todos crean en ti, necesitas empezar creyendo tú. Hay otra realidad que pocas veces pensamos. Cada persona te observa desde su propia historia. Alguien que vive con miedo puede verte como un irresponsable simplemente porque te atreves a intentar algo nuevo. Alguien lleno de inseguridades puede sentirse incómodo cuando ve tu confianza. Alguien que renunció a sus sueños puede burlarse de los tuyos para justificar haber abandonado los propios. Las personas no siempre te juzgan por quién eres. Muchas veces te juzgan desde quiénes son ellas. También existen personas que sí te aman, pero incluso ellas pueden equivocarse. Un padre puede decirte que no puedes lograr algo porque quiere protegerte. Un amigo puede desanimarte porque él mismo tiene miedo. No siempre una opinión negativa nace de la maldad, a veces nace del temor. Por eso debemos aprender a escuchar, sin permitir que cada palabra se convierta en una sentencia sobre nuestra vida. Hay una pregunta que puede ayudarte muchísimo cuando recibas una crítica. Pregúntate, ¿esta opinión viene de alguien cuya vida quiero tomar como ejemplo? Porque no todas las voces tienen el mismo peso. Si alguien nunca ha construido lo que tú quieres construir, ¿por qué permitir que destruya tu confianza? Escuchar a todos es imposible. Elegir cuidadosamente a quién escuchar es sabiduría.
Quiero compartirte otra imagen. Imagina un árbol. En invierno parece seco. Algunos podrían decir que está muerto, pero quienes conocen la naturaleza saben que simplemente está atravesando una estación. Con las personas ocurre algo parecido. Hay momentos donde estás creciendo por dentro, aunque desde afuera nadie lo vea. No permitas que quienes solo observan una temporada definan toda tu historia. Y aquí quiero hablarte de algo muy importante. Para mí, el valor de una persona no nace de los aplausos humanos, nace porque cada vida tiene un propósito, porque todos fuimos creados con dignidad, con talentos únicos, con la capacidad de amar y servir y dejar una huella en este mundo. Cuando entiendes eso, las opiniones siguen existiendo, pero dejan de gobernar tu corazón. Tal vez hoy alguien te hizo sentir pequeño, tal vez una palabra te hirió, tal vez llevas años creyendo etiquetas que alguien puso sobre ti cuando eras niño. Inútil, no sirves, nunca llegarás lejos, pero quiero decirte algo, una etiqueta nunca cambia la esencia de aquello que intenta describir. Si durante años llamaras basura a una obra de arte, seguiría siendo una obra de arte. Y tú también conservarás tu valor, incluso cuando otros no han sabido verlo. Quiero dejarte un desafío. Durante esta semana, cada vez que descubras que una opinión negativa quiere quedarse viviendo en tu mente, pregúntate, ¿esto define quién soy o solo refleja lo que alguien piensa de mí? Esa sencilla pregunta puede comenzar a cambiar tu manera de verte, porque una opinión es solo eso, una opinión, no una sentencia, no un destino, no una verdad absoluta. Y quiero terminar con esta reflexión. No vivas intentando convencer al mundo de cuánto vales. Vive de tal manera que tú mismo nunca olvides quién eres. Las personas cambiarán de opinión. Habrá quienes te aplaudan, habrá quienes te critiquen, habrá quienes crean en ti y habrá quienes nunca lo hagan. Pero ninguna de esas voces tiene el poder de decidir tu verdadero valor. Ese valor ya existe desde antes de que alguien te alabara y seguirá existiendo incluso cuando alguien te critique. Nunca olvides esto. Tu valor no aumenta cuando te aplauden, ni disminuye cuando te juzgan. Tu valor siempre ha estado dentro de ti. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.